estaremos compartiendo toda la información a nivel local y también nacional. Y como todos los días jueves, comenzamos con una nueva columna de economía de la mano del doctor en Ciencias Económicas, Carlos Cravero, que ya le damos la bienvenida. Bueno, bienvenido, Carlos. Buen día, ¿qué tal, Alejo? Bueno, ya estuvimos conversando la semana pasada acerca de un ente a nivel internacional muy importante como es el Banco Mundial, que ha realizado un informe para la Argentina, pero ahora vamos a hablar de otro que también es importante y también muy importante para la Argentina, que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es específicamente el FMI? Bueno, la semana pasada hablamos y lo mencionamos al pasar al FMI. El Fondo Monetario Internacional, yo digo que son primos hermanos con el Banco Mundial porque nacieron juntos, ¿no? Pero con distintas finalidades. Además, aquí en Argentina los medios los reproducen seguido y también los partidos de la oposición. Es como que el Fondo Monetario Internacional es el malo de la película, el culpable de todos los males nuestros, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero vayamos un poco a la historia. En julio de 1944, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con todos los problemas que ocasionó en el mundo esta guerra mundial, se reunieron 44 países y ahí surge la creación no solo del Fondo Monetario Internacional, sino también del Banco Mundial. ¿Cuál fue el objetivo importante que tuvo esta creación? Como estábamos en este conflicto bélico, el comercio internacional y la cooperación internacional prácticamente había desaparecido, era un conflicto bélico, estabas de un lado o del otro, y entonces lo que se propone es poder restaurar y que vuelva a haber el comercio internacional, que haya condiciones económicas de la economía internacional más estables, para todo esto mejorar la situación de todos los países, que hubiera cooperación internacional. Lógicamente que un fin loable, empiezan con estos 44 países, hoy son casi 200 países. Y el detalle que quiero remarcar es que Argentina es uno de los socios, o sea, no es un organismo internacional, no es el malo de la película que me viene a castigar. Argentina forma parte del... Argentina pidió esa ayuda, digamos. Exactamente, Argentina forma parte, está integrado al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hoy, como decía recién, son casi 200 países miembros, que están representados en la Junta, se llama de Gobernadores, donde hay un representante de cada país, un representante titular y un representante suplente. Normalmente es el ministro de Economía de cada país o en su defecto el jefe de Estado, que es el que concurre a las reuniones. El segundo nivel es una junta más ejecutiva, los miembros son menos, son 24 países, y luego viene el staff técnico. Nosotros conocemos a la economista Georgieva, que se reúne siempre, pero es un elemento técnico, es la gerenta, ¿no es cierto? Luego de que esta gerenta toma las decisiones que corresponden, tiene que proponerla a los dos otros cuerpos colegiados, que son los que en definitiva deciden, toman las decisiones. Lógicamente que están casi todos los países, los más importantes, los más desarrollados, Estados Unidos, Francia, Japón, y lógicamente que es importante estar en buenas relaciones con estos países para que luego, si tienen que resolver algo de Argentina o de cualquier país, lo resuelvan favorablemente. Bien. Pero hay un detalle interesante, y yo dije algo al pasar y lo comentamos esto, cuando hablamos del Banco Mundial. El Banco Mundial da créditos para un determinado proyecto. El Fondo Monetario Internacional no. El objetivo es distinto. Los préstamos que da es para brindar ayuda financiera a países que están en crisis. O que, de acuerdo a lo que observa el Fondo Monetario Internacional, pueden llegar a tener una crisis. Entonces, pero no hay que especificar para qué se va a usar. No hay que especificar para qué, pero sí para solucionar ese problema de crisis. Nosotros lo vivimos ya en las postrimerías del gobierno de Macri, que ahí se pidieron 40.000 millones, que fue para solucionar un problema de una crisis que tenía el país.
Bien. Y además otro tema interesante que hay que destacar es que las tasas de interés que cobra el Fondo Monetario Internacional son las más bajas del mundo. Okay, de los programas crediticios que hay son las más bajas. Entonces por eso están utilizados, están recurridos. Exactamente. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri, ese préstamo que mencioné, en ese momento la tasa estaba en el 1% anual. Claro. ¿No? Sí, nada que ver con las tasas de acá, 1% anual. Y luego, cuando llega el kirchnerismo, que estaba de ministro Guzmán, que él lo renegocia el préstamo, las tasas eran del 0,25% anual, o sea que baja. Lo que ocurre es que estos préstamos, cuando hay incumplimiento, tienen una sobretasa, y ahí está el problema, una sobretasa del 4%, entonces ya la tasa, si bien sigue siendo barata a nivel internacional, ya no es tan simple y hay que tratar de cumplirla. ¿Cierto? Entonces, lo que es interesante ver de esto es que nos están dando un préstamo. Y vayamos a la realidad. Cuando alguien nos da un préstamo, vamos a ir a la diaria. Una empresa pide un préstamo al banco. Bien. Y bueno, el banco le va a fijar condiciones, le va a pedir garantía, le va a fijar condiciones. Como en todos lados. Como en todos lados. Bien. Y por ejemplo, es muy común que los bancos, cuando una empresa privada, por ejemplo, una sociedad anónima, le pide un préstamo, lo primero que le dice: hágame un acta del directorio donde diga que no van a distribuir utilidades. Bien. Entonces, uno puede decir, bueno, es una intromisión. Sí, pero si querés que te dé el dinero, claro, cumplí lo que yo te digo porque yo quiero cobrar. Con el Fondo Monetario pasa exactamente igual. Entonces, lo que hay que tratar es de cumplir. Por eso están, a veces los medios publicitan, dicen, llega la misión del Fondo Monetario. Y hay gente o dirigentes políticos que se enojan, ¿qué tienen que venir a curiosear? Bueno, la misma claro, curiosidad que tiene un banco cuando le da un crédito a una empresa privada, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ahí en esas misiones que llega del Fondo Monetario es para observar en el lugar cómo funciona la economía y hace recomendaciones, da consejos, o sea, puede sonar a todos los recursos. Exactamente, da los recursos y quiere cuidar para que se los devuelvan, ¿no es cierto? Y un detalle es que no es solo Argentina el que le debe, los países desarrollados también le deben al Fondo Monetario Internacional. Y lo que hay que tratar de hacer es cumplir. ¿Por qué? Porque si uno no cumple, que cae en lo que se llama comúnmente default, o sea, deja de pagar, esto es una mala indicación para que el país pueda obtener otro tipo de crédito con acreedores particulares o entidades particulares que le pueden prestar al Estado. Así que es un tema a tener en cuenta. Y quiero resaltar dos cosas más que son interesantes porque son muy nombradas. El primero es decir que a veces el Fondo Monetario se le dio un waiver. ¿Qué es un waiver? Bueno, es un perdón, una exención que dice, bueno, el país no cumplió con las condiciones, pero son pequeñas condiciones, vamos a mantener el acuerdo. O sea, no cae en default, no queda como que no pago, pero le da ese waiver. Y también hay otro tipo de créditos que son muy particulares, Argentina los usó, que son los llamados stand-by, ¿no es cierto?, que son estos créditos de corto plazo y para solucionar problemas transitorios de balance de pago. Bien. O sea, resumiendo todo esto, el Fondo Monetario Internacional no es el malo de la película. Al contrario. Al contrario, es el que socorre a los países que están en crisis o pueden tener crisis, y lógicamente que lo único que pide es que se cumplan las condiciones. Y la prueba está en que todos estos últimos tiempos del gobierno anterior que no se cumplieron las metas, el país técnicamente había caído en default y sin embargo el Fondo Monetario Internacional no hizo nada para cobrar por la fuerza la cuenta. O sea que son elementos a tener en cuenta cuando uno escucha nombrar o escucha esta culpabilidad de nuestros males, cuando en realidad la culpabilidad es nuestra, ¿no es cierto? ¿Y actualmente cómo es la situación de la Argentina con respecto al FMI? Bueno, la situación que viene es que Argentina viene cumpliendo. Incluso muchas veces el fondo, cuando ve la actitud del país en cumplir,
muchas veces si hay que pagar intereses, le da un nuevo crédito para que pague los intereses. No le da el dinero, pero hace un juego contable, o sea, que incrementa la deuda en función de los intereses. También tengamos en cuenta esta otra situación, que cuando se habla de crisis, pueden ser crisis por motivos internos, es decir, el país fue un desbarajuste, como fue el pasado gobierno con la emisión monetaria, el déficit fiscal, pero pueden ser por circunstancias externas, como fue la pandemia. Claro. Y durante el periodo de pandemia, el Fondo Monetario asistió a numerosos países que realmente tenían problemas por este problema de salud y todos los otros problemas que no tuvimos más comunicaciones con esta economía global, ¿no? Bien. Eso sería un poco la síntesis. El panorama. El panorama. Lo importante es que justamente eso, el Fondo Monetario Internacional no es el malo de la película, sino que le da su ayuda a todos los países del mundo, no solamente a Argentina. Exactamente. No somos los únicos endeudados. No, de ninguna manera. Sino que incluso países desarrollados. No, incluso, por ejemplo, Estados Unidos tiene deuda con el Fondo Monetario. Así como es uno de los principales, llamémosle accionistas, también le debe el Fondo Monetario Internacional. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario, Alejo, un gusto. Hasta aquí teníamos una nueva columna de economía de la mano del doctor en Ciencias Económicas Carlos Cravero. Hoy